¿Cómo están, amigas, amigos? Al hablar del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, la primera obra que suele venirnos a la memoria, sin lugar a dudas, suele ser El Principito, ya que se trata del libro francés más leído, vendido y traducido. Con más de 250 traducciones a distintos idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura Braille para ciegos, se trata de uno de los pocos libros modernos que ha obtenido ese raro privilegio de ser traducido al latín. A pesar de ser considerado como un libro infantil, por su forma sencilla y su estilo directo, para algunos críticos, El Principito es también la obra literaria francesa más importante del siglo XX. En realidad, se trata de un libro sin tiempo, válido para todas las épocas y edades, que narra el encuentro de un adulto con el ser de su propia infancia. Una encantadora fábula de apenas 100 páginas que de nuevo expone los estrechos límites que separan literatura y filosofía, al tratar temas tan profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Pues bien, a esta obra dedicamos hoy nuestro programa. Bienvenidos a Maldita Literatura. El autor de El Principito nació en la ciudad francesa de Lyon y tras su muerte dejó una trayectoria marcada por sus experiencias como aviador. Ese pequeño cuento poético y filosófico narrado por un piloto cuyo avión se avería en el desierto del Sahara vio la luz un año antes de su fallecimiento. Desde entonces creció hasta convertirse en la obra de la literatura francesa más vendida y traducida del mundo. Saint-Exupéry volcó en el niño que abandona su minúsculo planeta sus reflexiones sobre la naturaleza del hombre y de los adultos, y selló con ellas una fama que ya había empezado a labrarse con títulos anteriores como El Aviador, Tierra de Hombres o Piloto de Guerra. Petit Prince, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une histoire, c'est un mythe, c'est-à-dire une histoire universelle où toute vie se retrouve dans ce schéma. La aviación fue una constante en su vida. En 1943 fue movilizado por el ejército con misiones de inspección aérea. La última partió el 31 de julio de 1944 de la base francesa de Borgo. Llevaba combustible para 6 horas y la falta de noticias a partir de entonces despertó las alarmas. Durante años su desaparición en aguas del Mediterráneo fue objeto de especulaciones. Un suicidio, un accidente aéreo o, tal y como se acabó confirmando décadas después, un ataque enemigo. Saint-Exupéry, piloto militar francés durante la Segunda Guerra Mundial, escribiría e ilustraría el manuscrito del Principito mientras se encontraba en Norteamérica después de que la Alemania nazi hubiera ocupado su país y colocado a Philippe Pétain como jefe del Estado del régimen colaboracionista de Vichy. Se encontraba allí en los Estados Unidos con la misión personal de persuadir al gobierno americano para que le declarara la guerra a Alemania. En este exilio, en medio de una crisis personal y con la salud cada vez más deteriorada, Saint-Exupéry produjo casi la mitad de los relatos autobiográficos previos al Principito, por los que luego sería también recordado. En ellos relataba sus experiencias como aviador en el desierto del Sáhara, experiencias que igualmente le sirvieron como elemento para el argumento de esta fábula. El Principito fue publicado tanto en inglés como en francés, primeramente por una editorial norteamericana en abril de 1943, ya que la conocida editorial francesa Gallimard no pudo hacerlo hasta la liberación de Francia en 1946. Traducido al español por Bonifacio del Carril, su primera publicación en nuestro idioma data de septiembre de 1951 por la editorial argentina MC Editores. Hoy en día, con cerca de 1 millón de ventas por año, El Principito es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, habiendo alcanzado más de 140 millones de copias en todo el mundo. Desde su primera publicación, naturalmente, dio lugar a diversas adaptaciones y versiones diferentes a la del texto original, que incluyen grabaciones de audio, canciones, obras de teatro, películas, ballet, musicales
obras de ópera e incluso series de anime. En 1974, el mismo año que Richard Burton recibía el premio Grammy en la categoría de Mejor Grabación Infantil por su narración de la obra, el cineasta estadounidense Stanley Donen rodaría en el desierto del Túnez su propio drama musical del Principito, contando con la colaboración de Gene Wilder y Bob Fosse. Como anécdota, hay que señalar que la coreografía de este último, de Bob Fosse, que desarrolla su propia secuencia de baile en la película, serviría 10 años más tarde como inspiración para los pasos del rey del pop, Michael Jackson. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro de ciencias naturales que trataba de la selva virgen una foto impresionante. Era una boa constrictor tragándose a una fiera. Estoy intentando hacerles a ustedes un dibujo de esa foto. Debajo de aquella espléndida foto se leía: la boa constrictor se traga a su presa entera sin masticarla. Eso es. Después se queda aletargada durante los 6 meses que dura su digestión. Esto me hizo reflexionar profundamente, y al cabo de varios intentos conseguí hacer mi primer dibujo. Lo llamé dibujo número 1. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. ¿Miedo? ¿Por qué ha de causarnos miedo un sombrero? ¿Un sombrero? Representaba una boa constrictor digeriendo a un elefante. Estaba bien claro. Pero como las personas mayores no eran capaces de entender aquel dibujo, decidí hacer otro en el que se viera el elefante dentro de la boa. Así no habría lugar a dudas. Mi dibujo número 2. Esta vez me aconsejaron que no perdiera el tiempo dibujando boas constrictor, que me salían muy mal, y que prestara más atención a mis estudios. Cosa que hice. Y así fue como a los 6 años abandoné lo que probablemente hubiese podido ser una magnífica carrera de pintor. Durante algún tiempo, siempre que conocía a alguien que me parecía comprensivo, para saber si se trataba de una persona inteligente que sabía lo que veía, le enseñaba mi primer dibujo. Pero todos me decían lo mismo. Ante misterio tan inescrutable, uno no se atreve a desobedecer. Y a 1600 kilómetros de la civilización, con pocas provisiones y con peligro de muerte, cogí mi blog y un lápiz y me puse a dibujar. Yo apenas sé dibujar. Eso no importa. Dibujar una oveja. En toda mi vida solo he dibujado una cosa. Esto. No, yo no quiero un elefante dentro de una boa constrictor. Una boa constrictor es muy peligrosa y un elefante es un animal enorme. Donde yo vivo, todo es muy pequeño. Lo que necesito es una oveja. Situada en el corazón del Sáhara, la historia del Principito arranca a partir del momento en que el narrador piloto de Saint-Exupéry se encuentra perdido, tras un aterrizaje forzoso, en pleno desierto y con un motor roto. Será entonces, al encarar una perspectiva de vida o muerte y plantearse la pregunta más hondas de cuantas se hacen en esta fábula, la pregunta por la propia vida y por cómo emplearla, cuando se encuentre y conozca al Principito, un niño de cabellos dorados que afirma ser un príncipe caído a la tierra desde un pequeño asteroide. Convertido a su amigo, y mientras el piloto intenta reparar su avión, el Principito le irá contando historias sobre su vida y sus fantásticas aventuras por diversos planetas antes de su caída en la Tierra. La relación entre el adulto y el niño se desarrolla sobre el telón de fondo de la emergencia humana y su naturaleza se formula como una necesidad apremiante, tal como la inimitable manera de preguntar de un niño. El Principito cuestiona, a través de cantidad de preguntas, a su mentor adulto. Este diálogo entre narrador y niño es una forma de apelar a uno mismo, a través de imágenes libres de trabas y de las exigencias de un niño pequeño. El adulto se compromete con el ser de su propia infancia. Este proceso se inicia a través del dibujo, cuando el Principito plantea su primera petición, su primera exigencia. Dibújame una oveja, por favor. De esta manera, tan funestamente fantástica, se relacionará por primera vez con el mundo de los adultos, a través de una petición que además significa una violencia contra la primigenia vocación del propio autor, quien había estudiado
en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, antes de decantarse por los aviones y convertirse en piloto. También a través de muchas otras formas distintas, a lo largo de esta breve narración poética, El Principito enfatizará la crítica social a ese extraño modo con que los adultos contemplan las cosas más importantes de este mundo, recordándonos algunas cosas tan simples, pero a menudo descuidadas, como los peligros de olvidar al niño o la niña que fuimos, de creer que crecer sin imaginación es madurez y que todo aquello que vemos a simple vista, nos recuerda al Principito, no es siempre la totalidad de cualquier cuestión. En definitiva, de lo que realmente convence no son las palabras, sino los hechos. Resulta difícil acercarse sin recelos a una nueva versión del Principito, ese librito de cabecera en la adolescencia, escrito en 1943 por Antoine de Saint-Exupéry. Pese a ello, comprobamos que esta película de animación, además de respetuosa con su referente, es un derroche de belleza y sensibilidad. Volé por todo el mundo hasta que me ocurrió algo milagroso. Por favor, dibújame un cordero. Sígame. Mark Osborne, que estuvo nominado al Oscar por Kung Fu Panda, es el máximo responsable del Principito, homenaje a la obra más lírica, tierna y conocida del escritor y aeronauta francés, que consigue integrar el espíritu de la fábula en una historia moderna, sorprendente y fascinante. Lo he llamado tu plan de vida. ¿Mi plan de vida? En ella encontramos a una niña de 9 años, aleccionada por su obsesiva madre para triunfar en un mundo cuadriculado y competitivo, que entabla una preciosa amistad con el anciano que tienen por vecino. ¡Aquí! ¡Buenas noches! De la mano de este excéntrico antiguo aviador, trasunto del propio escritor, la niña experimenta una transformación que le permite descubrir que las cosas esenciales, como el libro indica, son invisibles a los ojos. No es una rosa corriente, es tu rosa. El tiempo que le has dedicado es lo que hace que sea importante. Es mi rosa. El anciano adentra a la niña en las fantasías de la fábula y le refiere que un día conoció a un pequeño príncipe, habitante de un diminuto planeta, y de las muchas enseñanzas que de aquella amistad se desprenden. El cuento dentro del cuento. Siempre quise encontrar a alguien con quien compartir esta historia, pero supongo que el mundo se ha vuelto demasiado adulto. La textura de imagen para esta parte de la historia tiene el sabor tradicional del stop motion, figuras corpóreas modificadas foto a foto. Entonces le dibujé esto. El cordero que quieres está ahí dentro. Y el apartado del tiempo presente muestra el brillo inconfundible de la infografía y los procedimientos digitales. 2 planos de narración, 2 sistemas técnicos cuyo resultado visual es delicioso en un filme que reivindica con todo merecimiento la calificación de para todos los públicos. ¡Mira hacia aquí, di patata! Mucho se ha discutido sobre el tipo de lector al que se dirige esta obra. Un libro peculiar desde su inicio. Arranca El Principito, con la que parece ser una de las dedicatorias más bellas y famosas jamás escritas. Es la siguiente, y leo. A Leon Berg. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan.
Corrijo, pues, mi dedicatoria a Léon Bert cuando era niño. Léon Bert era un amigo de Antoine de Saint-Exupéry que por su condición de judío sufrió persecución, hambre y una serie de sinsabores ante los cuales no tuvo más remedio que huir a través de un peligroso viaje a Suiza, donde acabó refugiándose. En definitiva, este hombre, al que Antoine de Saint-Exupéry, a diferencia de Antoine de Saint-Exupéry, que solo llegaría a vivir 40 años, llegó a más de 70 años. Pero al margen de este debate sobre cuál era el público al que Saint-Exupéry dirigiría su obra, lo cierto es que El Principito ofrece una vasta pluralidad de niveles de análisis, entre los que se encuentra el filosófico. Este librito, que cautiva por igual a niños y mayores, nos ofrece una verdadera lección de vida. Son la inocencia, que tantas cosas tiene que preguntar, y aún más importante, la actitud de su inmortal protagonista, solo los niños saben lo que buscan, las que nos transmiten un canon de conducta, unas enseñanzas que hasta un niño puede comprender, pero pocos ponen en práctica. ¿También comen flores? ¿Qué? Ah, sí, también comen flores. Excepto las flores que tienen espinas, ¿verdad? No, se comen incluso las flores que tienen espinas. Pero las espinas las protegen, ¿no es cierto? Bueno, impiden que las arranquen, pero no que se las coman. Entonces, ¿por qué las tienen? ¿Por qué tienen qué? ¡Espinas! No lo sé, supongo que por maldad. Las flores tienen espinas por maldad. No es verdad, no te creo. Las flores son débiles e indefensas y ellas lo saben. ¿Cómo podrían enfrentarse al mundo si no supieran que sus espinas las protegen? Lo que estoy haciendo ahora es importante. ¿Importante? Hace millones de años que las flores echan espinas y también hace millones de años que las ovejas se comen las flores. ¿Y tú crees que eso no es importante? Pues claro que lo es. Yo conozco una flor que es única en el mundo y solamente crece en mi planeta, pero cualquier mañana puede llegar una oveja y destruirla de un solo bocado. ¿Y tú crees que eso no es importante? Supongo que sí. Lo que tú no comprendes es que haya alguien que ame una flor que solo crece en una estrella entre los millones y millones de estrellas que hay en el cielo. Que le baste con mirar a las estrellas para sentirse feliz y se diga, en alguna parte de ahí arriba está mi flor, pero si una oveja se come la flor, para él se han apagado todas las estrellas. ¿Y tú crees que eso no es importante? A ti no te preocupa, te tienes sin cuidado, ¿verdad? En su obra más famosa, publicada un año antes de su desaparición, Saint-Exupéry opta por la parábola, ilustrando él mismo esta fábula infantil de contenido fantástico y lírico. Pero, ¿qué enseñanzas posee esta obra para convertirse en una obra eterna? El Principito procedía de un asteroide tan pequeño que bastaba con desplazar un poco la silla hacia atrás para ver continuamente la puesta de sol. Un día brota del suelo una rosa y se enamora de ella, pero no pudiendo soportar su orgullo y presunción, decide abandonar el asteroide. Emprende entonces un viaje hacia otros pequeños planetas, en cada uno de los cuales vive un único personaje que, como enseguida apreciamos, encarna algún defecto humano: la vanidad, el egoísmo, la ambición. Finalmente el Principito alcanza la Tierra y su visita comienza con una valoración profundamente pesimista de la humanidad. Las 6 personas absurdas que ha encontrado previamente representan, según el narrador, casi la totalidad del mundo adulto. En la Tierra el Principito descubrirá, consternado, que su rosa no es la única del universo, y entabla amistad con un zorro y después con el narrador, Piloto. Estos sutiles simbolismos que tienen cada uno de sus personajes y el desenlace de la historia nos sugieren el verdadero sentido del libro. El Principito, por ejemplo, personaje principal, siempre haciendo preguntas que se dan por hechas y cuyas respuestas no parecen nunca saciar su curiosidad, a la manera de un pequeño e inconformista Sócrates, nos señala lo mucho que aún nos queda por vivir y por aprender. El aviador, coprotagonista de esta historia,
Es un adulto que intenta razonar y actuar como un niño, aunque sabe que en realidad no lo es. Es el personaje que nos identifica, nuestro propio reflejo que nos dice cómo vemos las cosas y cómo en realidad deberíamos verlas. La rosa no es una flor cualquiera, sino el amor del Principito, la metáfora de la mujer que ama. Se trata de su propio ego, de un homenaje de Saint-Exupéry a su esposa. A pesar de numerosas relaciones extramaritales, hace 3 años se descubrió junto a una nota manuscrita del Principito una carta de amor del autor dirigida a su mujer, Consuelo. Los baobab son los malos hábitos y los malos pensamientos que hay que eliminar mediante la disciplina antes de que sea demasiado tarde. El zorro, personaje medular de la historia, será quien enseña al Principito el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas, pero también sus dificultades y costos. El avaro vanidoso, encarnación del deseo de reconocimiento y admiración social, representa la vanidad y el egoísmo, recordándonos que la apariencia no es lo importante y en realidad no sirve para nada. Y así las diversas y multiformes personalidades que van apareciendo a lo largo de esta obra representan cada una por su lado una faceta única del ser humano. Saint-Exupéry, a través de la añoranza de la infancia y la presentación de estos arquetipos, nos adentra en algunas cuestiones y asuntos fundamentales y algo escabrosos. Así, por ejemplo, el tema del paso del tiempo. Desde sus primeras líneas se pone énfasis en la temporalidad de nuestra existencia. Otras materias, como la relación entre niños y adultos, y de su mano la pedagogía, el valor de cada experiencia, el egoísmo y la egolatría, la vanidad, el poder, la soberbia, la creatividad o la amistad, son también tratadas de manera lírica y alegórica en este maravilloso e imprescindible cuento. Pero sobre todas ellas, y bajo su aparente sencillez, El Principito es una profunda indagación sobre el amor y la amistad, sentimientos que a pesar de su naturaleza incomprensible y los sufrimientos que pueden acarrear, se revelan como una necesidad ineludible y enriquecedora. Te he traído un regalo. Como es un secreto, te lo he escrito. La última vez que lo vi, estaba sentado en un trigal. ¿Cuál era el secreto? Solo con el corazón se puede ver con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos. Por favor, déjame. No puedo. No quiero. No quiero que tú sufras. Parecerá como si me hubiera muerto, pero no será verdad. Hay mucha distancia para llevar conmigo mi cuerpo, ¿comprendes? Esta parte de mi ser será como una vieja concha abandonada. Y las conchas abandonadas me inspiran tristeza, ¿verdad? Mi estrella es tan pequeña que no puedo indicarte dónde está. Ahora volveré allí, pero antes quiero darte algo. Solo quiero volver a oír tu risa. Me oirás reír como no me has oído nunca, porque reiré desde una de esas estrellas. Aunque tú no sabrás desde cuál, para ti será como si rieran todas las estrellas, como si colgara una campana de cada una de las estrellas del cielo. Así oirás mi risa.
Solo semanas después de la publicación de su novela, sin haber recibido ninguno de los beneficios de sus derechos de autor, nunca lo haría, y pese a las súplicas de su esposa, el escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry se uniría en combate a la fuerza de la Francia libre. Se sentía enormemente orgulloso del Principito y casi siempre llevaba consigo un ejemplar que solía leer a sus compañeros. Como afirmaría una de sus biógrafas, raramente un autor y un personaje han estado tan íntimamente unidos como Saint-Exupéry y su Principito. Y en sus dobles destinos, los dos permanecen enredados entre sí, como inocentes gemelos caídos del cielo. En 1975, a un asteroide le sería otorgado el nombre de Saint-Exupéry en honor al reconocimiento universal de una obra entre la que destaca esta melancólica y lírica crítica de un mundo superficial y frívolo construido por adultos que se olvidan, diríamos, empleando el lenguaje de hoy, de su niña o niño interior, sin saber que al hacerlo se alejan también de su natural pureza, inocencia y curiosidad. Por nuestra parte, hacemos el voto de tener siempre presente la esencia misma de esta bella obra, reflejada en ese secreto que les obsequia el zorro al Principito y que dice así: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. El día de la semana del mes del año y el año de tu vida. ¿Me sigues? Sígueme. ¿Quién soy? Dímelo. Sígueme. Tu doble soy yo. Sígueme. Quizá yo sea tú. Todo es posible, pues. ¿Quién puede más también? Da lo mejor de sí. Es bueno reírse, pues. La lluvia sí tal vez llore de felicidad. Alto, es mejor hablar alto. Desde aquí abajo. Pararari, tururán, pararira, 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 pararari, pararariru. Es genial ver el espacio tan bonito desde abajo. Parararirura, pararirura, parararirura, pararirura, parararirura. El día de la semana del mes del año y el año de tu vida. ¿Me sigues? Sígueme. ¿Quién soy? Dímelo. Sígueme. Tu doble soy yo.